Hola, ¿cómo están? Les habla el ingeniero José Prada. Bienvenidos a otro video instruccional de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. En esta oportunidad, continuando con nuestra serie de mitos, esas creencias populares comunes sobre los sistemas contra incendio, hoy vamos a hablar sobre el mito número 27. ¿Es la prealarma o la prealarma significa lo mismo que la secuencia positiva de alarma? Entonces vamos a hablar del tema por cuanto la mayoría de los sistemas de detección son programados en la actualidad con algún tipo de retardo en la notificación por razones diversas. Tal vez eso no lo tratemos en profundidad acá, pero sí lo vamos a mencionar. Entonces, este mito es llevado a ustedes por su servidor, el ingeniero José Prada. Entonces, la cuestión es, en realidad, las alarmas temporizadas, ¿sí? Porque las prealarmas o las preseñales este, son alarmas temporizadas, igual que los pasos, las secuencias positivas de alarma, son usadas para evitar falsas alarmas o alarmas indeseadas. Pero es lo mismo o se programan igual o se puede usar siempre una preseñal o prealarma o una secuencia positiva de alarma. Bueno, entonces vamos a ver si eso es una realidad o es un mito. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que el concepto de prealarma no existe como lo que genera la notificación o lo que es la señal de notificación o la señal de secuencia, de inicio de secuencia. ¿Ok? El nombre correcto es preseñal. Entonces, prealarma es otra cosa. Prealarma es una condición anormal que se da bajo un determinado criterio. Entonces, en todo caso, deberíamos hablar es de preseñal para referirnos a una señal de alarma que se ocurre en una condición que es anormal, pero que todavía no se considera que es una emergencia, un incendio. O dicho de alguna manera, como vamos a definirlo más adelante, es una condición anormal, pero que todavía hay tiempo para ir a investigar qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, la prealarma es una condición anormal, la prealarma es una condición anormal que se supone una amenaza potencial para la vida, para los ocupantes, pero se dispone de tiempo para poder investigar qué es lo que pasa. ¿Ok? Se dispone de ese tiempo. Esa disponibilidad de tiempo es variable y es subjetiva y depende de muchas cosas. ¿Ok? Por ello no está tipificado y los tiempos que se manejan son tiempos basados en praxis de la industria, más no porque exista un criterio científico para determinarlos, sino que hay que hacer un estudio particular de cada caso. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que la preseñal, que es lo que deberíamos nosotros manejar como término correcto, o entre comillas, señal de prealarma, es la señal resultante de la detección de una condición de prealarma. ¿Y quién define la prealarma? Pues el ingeniero de diseño en función de los criterios en función de su estrategia de detección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos que hay subjetividad en el establecimiento de lo que es la señal de prealarma. ¿Ok? Si usted tiene, por ejemplo, un proceso donde un nivel de oscurescencia del 2% es muy alto, ¿ok? Y usted puede colocar una prealarma a un 0,2%, entonces ese 0,2% es un valor de prealarma, y una vez que se detecta ese valor de prealarma, entonces se genera una secuencia a base de una preseñal. Pero pudiese ser que su proceso tolere que el nivel de oscurescencia de detección sea 4% por pie y por ende la preseñal pudiese ser al 1% o al 2% por pie. Entonces, el establecimiento de la preseñal en función de la prealarma va a tener que ver con la estrategia y con si esa le da suficiente tiempo, ese span entre la prealarma y la condición de alarma. ¿Okay? Si usted puede ir a investigar cuando se le genera una preseñal al 2% antes que llegue al 4% por pie, entonces está bien. ¿De acuerdo? Entonces, hay unos tiempos más o menos estandarizados, que estamos hablando como de un minuto o algo así, para los tiempos de investigación de las prealarmas. Y está más o menos en ese rango para los efectos de lo que es la investigación y para establecer el tiempo de investigación. ¿Ok? Ejemplos de esa señal de prealarma pueden ser salida de dispositivos de iniciación analógicos antes de alcanzar los niveles de alarma. Entonces, por ejemplo,
Hay algunos detectores, algunos paneles que permiten, usted les configura el nivel de sensibilidad del detector al cual se van a activar, póngale que sea un 2% por pie, y le chulea, le pone una marca de verificación y le coloca preseñal, presignal. Entonces, o puede configurar el valor de presignal, le puede poner un valor menor de porcentaje por pie de sensibilidad, o él automáticamente asume que la mitad del valor de sensibilidad de alarma debería ser preseñal. No todos los paneles lo permiten. ¿Ok? Otro es, por ejemplo, la activación de sirena en condición de prealarma. Un ejemplo clásico sería si usted está midiendo gases y entonces tiene un valor de LEL de un, digamos, 30% del LEL ya es un porcentaje de alarma, entonces usted puede colocar una prealarma a 10% o a 5% del LEL para tomar, por ejemplo, medidas de evacuación del área. ¿Ok? Y también un caso, digamos, clásico son las salidas del sistema de aspiración, que indican niveles de humo inferiores de alarma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este BESDA que tiene tres niveles de acción. Uno que llaman el BESDA de alerta, que puede estar, esto es un valor arbitrario que estoy colocando aquí, 0,2% por pie. Luego, la acción puede ser 0,5 por pie y ya una alarma como tal de incendio sería 1%. Entonces, este valor que está acá de 1% por pie sería el valor de alarma. Y luego, este valor de 0,2% por pie podría ser el valor de prealarma. Y en función de esa prealarma se genera la preseñal. ¿De acuerdo? Entonces, la prealarma está asociada a una condición anormal que puede poner en riesgo la vida, o etcétera, pero que existe un tiempo para hacer la investigación. Entonces, cuando este BESDA enciende la señal de prealarma e envía la preseñal al 0,2%, es que suponemos que entre este momento y el tiempo que se tarda en investigar qué está pasando, hay suficiente tiempo como para tomar una acción y que no se alcanza el valor del alarma como tal. Luego, los sistemas de secuencia de alarma positiva, o los PAS, y los señales de preseñal, igualmente, ambos retrasan la notificación a los ocupantes. Ese es, digamos, el objetivo de ellos. Para dar tiempo a la investigación de un incendio y no tener que evacuar a las personas, bien sea para no generar angustia en las personas o para que no aparezca lo que llaman el fenómeno del lobo feroz, ¿ok? O el fenómeno del lobo, o como dicen acá en Colombia, del pastorcillo mentiroso. Cuando hay muchas alarmas indeseadas, las personas dejan de prestarle atención a las alarmas porque piensan que simplemente es mentira. Entonces, en ambos casos, tanto en la preseñal como en el PAS, en la secuencia de alarma positiva, lo que se busca es que la notificación a los ocupantes se haga después de hacer una verificación como tal de la alarma. El asunto es, y ya lo vamos a ver, es que no son iguales, ni se manejan de la misma manera, ni están permitidos en los códigos de la misma forma. Entonces, aunque ambos sistemas retrasan la notificación a los ocupantes, que es el objetivo, estar seguro de que la alarma a los ocupantes se realiza en el momento correcto y porque existe una condición de contingencia, la función de las características y de dónde están permitidas son diferentes, totalmente diferentes. Ahora bien, cuando hablamos de la preseñal, el panel programado en preseñal o el dispositivo en preseñal debe cumplir con las siguientes condiciones. Uno, las señales iniciales de alarma de incendio, es decir, las señales de prealarma o la señal que genera la prealarma, es decir, la preseñal, suenan solamente en salas de control, estaciones de bomberos, cuartos de brigada u otras ubicaciones constantemente atendidas. ¿Ok? Si el panel de las instalaciones protegidas está conectado con una ubicación remota, que eso prácticamente en Latinoamérica no existe, esa transmisión de la señal de alarma por la condición de prealarma, es decir, la preseñal, se debe transmitir inmediatamente, ¿ok? O, dicho de otra manera, se activa inmediatamente a partir de la señal de alarma inicial. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una condición de alarma que sea una oscurescencia del 2% por pie y nuestra condición de prealarma es 0,5% por pie, entonces, en cuanto el detector llega a esa condición de prealarma 0,5% por pie, por poner un ejemplo, no es que sea el valor que se debe poner siempre, entonces esa señal de preseñal, disculpen la redundancia, ¿ok?
¿ok? Esa preseñal, que es la condición de alarma para la prealarma, entonces debe llegar a la ubicación constantemente atendida. Y si hay una conexión remota, inmediatamente se debe transmitir a esa ubicación remota. ¿De acuerdo? Luego de que ocurre eso, pueden pasar dos cosas. Lo que normalmente sucede es que debe haber una acción humana, ¿sí? Una acción humana que acciona la alarma general de incendio. Es decir, llega, se genera la preseñal, se reporta inmediatamente a la ubicación constantemente atendida. Las personas que están en la ubicación constantemente atendida van e investigan. ¿Okay? Recuerden que todas estas programaciones de alarmas temporizadas son para darle tiempo a alguien que vaya a investigar. Y luego esa persona verifica y activa la notificación a los ocupantes. Pero ya la ocupación constantemente atendida o la ubicación remota ya recibieron la señal de alarma. ¿Okay? También pudiese ser que el panel tenga una característica que permite al panel retrasar la alarma general más de un minuto tras el inicio del procesamiento de la alarma. Es decir, se genera la prealarma y por lo menos el panel tiene que dar más de un minuto para poder procesarla y generar la notificación a los ocupantes. No todos los paneles UL traen opción de prealarma. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Y por qué? Pues ya vamos a ver más adelante que la prealarma solamente se puede utilizar en ocupaciones existentes, en algunas ocupaciones existentes. Y en ninguna ocupación nueva se puede usar preseñal. Entonces, pues algunos paneles simplemente no traen esa opción. Tenemos que recordar que los sistemas con preseñal suelen depender de la intervención humana. Es decir, una persona activa la alarma. ¿Ok? Por ende, deben consultarse los códigos para saber dónde se permite y son necesariamente programaciones que requieren aprobación de la autoridad competente. ¿De acuerdo? Y el tema de la notificación es a condición remota es porque normalmente en Estados Unidos u otros países, cuando hay un incendio y se genera la condición de prealarma, en este caso que es la que estamos evaluando, entonces se envía una señal a una ocupación remota y eso hace que los bomberos vayan a las instalaciones protegidas a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Eso no ocurre en nuestros países. En nuestros países, pues, los sistemas de detección normalmente están aislados. ¿Okay? Entonces, por eso es que ponemos esta imagen acá para recordarles cómo es el proceso del procesamiento de señal. Aquí están las instalaciones protegidas, se genera la alarma, esa alarma se transmite a una ubicación remota. Esa ubicación remota es una estación central que despacha a los bomberos hacia las ocupaciones protegidas. Ahora, los sistemas de preseñal, como se mencionaba, emiten una señal de alarma en un lugar constantemente atendido, necesariamente. ¿Ok? Entonces hay ciertas aplicaciones donde utilizan la preseñal que no tiene sentido porque los paneles están abandonados. Inclusive pueden estar dentro de un cuarto donde no hay nadie. O están en un área donde las personas no saben qué hacer con la señal de alarma que se produce. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en aplicaciones residenciales no tiene sentido trabajar con preseñal. Y mucho menos en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Cuando el sistema está conectado a una ubicación remota, como ya se mencionaba, o una estación de supervisión, la señal de alarma se envía inmediatamente que se genera la condición de prealarma. Inmediatamente, de tal manera de que en el transcurso que la persona que está en la instalación protegida vaya a hacer la investigación, ya están viniendo de allá de la central los bomberos a atender la emergencia. El funcionamiento de un sistema de preseñal para proporcionar notificación al ocupante requiere siempre la acción humana, pero en teoría ya están notificados los bomberos o similares, entonces ese tiempo que usted se va a tomar para la investigación también se lo están tomando los bomberos para venir a ver qué pasa. También se permite una función dentro del panel que permita al equipo retrasar la alarma general más de un minuto tras el inicio del procesamiento de la preseñal. Los sistemas que disponen de una función de preseñal están permitidos si así lo aprueba la autoridad competente. Una aplicación de los sistemas con preseñal son las cárceles existentes. ¿Ok?
¿ok? En las cárceles nuevas no se permite. En las cárceles, la activación automática e inmediata de los dispositivos de notificación pudiesen generar estrés entre los ocupantes de la cárcel. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ocupantes de una cárcel son incapaces de autoevacuarse porque están en una celda o están en un área confinada. Entonces, una activación de la alarma de incendio podría provocar un pánico innecesario que pudiese desencadenar en otros problemas de orden público o disturbios. La activación normalmente de, una, de un sistema programado en preseñal es mediante una estación de activación situada en una zona segura o una estación manual con llave. ¿Okay? También los paneles, pues la mayoría de ellos traen un botón de fire drill que se puede utilizar para la generación de esa alarma. Pero recuerden que en la preseñal quien da la opción de la alarma a los ocupantes es una persona. Mientras que la secuencia positiva de alarma es diferente. ¿Okay? La secuencia positiva de alarma es un modo de programación también con retardo en la notificación, pero controlado bajo ciertas condiciones y debe cumplir algunos preceptos. ¿De acuerdo? Primero, la notificación, similar en la condición de preseñal, siempre debe llegar a una ubicación constantemente atendida, las 24 horas. Esta partecita es complicada en muchas partes. Normalmente se cumplen por ejemplo, en las industrias, pero en muchas otras ocupaciones donde exigen sistemas de detección, esto no se cumple. Una vez generada la señal, el personal tiene 15 segundos para reconocerla. Aquí no hablamos de una condición de prealarma. Aquí se está generando la señal de alarma. Entonces, en la prealarma tenemos una condición de alarma, insisto en los valores meramente didácticos, condición de alarma 2% por pie, condición de prealarma 0,5 por pie, y entonces la secuencia comienza con la condición de prealarma. Acá tenemos la alarma en 2% por pie, entonces un detector se activó al 2% por pie. Entonces, una vez generada la señal, el personal tiene 15 segundos para reconocerla. ¿Qué personal? El personal que está en la ubicación constantemente atendida. Ahí debe existir un runner. Un runner es una persona que está encargada de ir a ver qué pasa o hacer la investigación. Ese runner va y atiende la emergencia y tiene 180 segundos para hacerlo. ¿Ok? Y si en 180 segundos no se resetea el panel o en ese periodo que va el runner a hacer la investigación se activa otro dispositivo, ¿ok? Cualquiera que sea, inmediatamente se genera la notificación a los ocupantes. Entonces acá tenemos ¿cómo se llama esto? Un flowchart para ejemplificar qué es lo que pasa. Entonces fíjense ustedes en la secuencia positiva de alarma, es un poquito diferente a la preseñal. Estamos en la condición sin alarma, el panel normal. Se genera la condición de alarma. Ya aquí se alcanza el valor de threshold, el valor de activación del detector que está en la programación. Entonces, si tenemos secuenciado la secuencia positiva de alarma, sí. Entonces entra un temporizador. Ese temporizador cuenta 15 segundos para reconocer la alarma en el panel. Entonces está la persona ahí al lado del panel, ve la alarma y tiene 15 segundos para reconocerlo. Acknowledge, reconocimiento, no reseteo. ¿Ok? Acknowledge. En ese momento va a salir el runner, ¿sí? ¿Reconoció la alarma? Sí. Entonces va y entra a contar el temporizador de investigación. ¿De acuerdo? Entonces va el runner a ver qué pasa y tiene 180 segundos para decirle por radio al que está en el cuarto de control que no pasa nada. Entonces va, le dice al cuarto de control que no pasa nada, se resetea ante los 180 segundos, sí, entonces el panel vuelve otra vez a su condición normal. ¿Es reconocida la alarma? Sí, el temporizador entra a 180 segundos. El señor no llegó a tiempo, ¿ok? El señor no llegó a tiempo al resetear. El señor no llegó a tiempo y pasaron los 180 segundos y no se reseteó el panel, entonces la alarma se confirma automáticamente por el panel y se genera la alarma a los ocupantes. O si durante este periodo de 180 segundos se activa una nueva alarma, se activa otro detector, entonces igualmente se confirma la alarma y entra en notificación a los ocupantes del panel.
Si durante el periodo de reconocimiento de la alarma que está acá no se hace el reconocimiento, en 15 segundos se confirma la alarma y se genera la notificación a los ocupantes. Entonces, en la secuencia positiva de alarma no se permite ninguna otra alarma con retardo de activación. ¿Ok? Cualquiera otra alarma que se genere inmediatamente se cruza con la anterior y confirma la alarma. Fíjense ustedes que esto es diferente a la preseñal. En la preseñal tienes un tiempo de investigación, pero inmediatamente que se genera la condición de prealarma, que se convierte en una preseñal, entonces se hace la notificación, pero a la notificación remota. Pero quien activa la notificación a los ocupantes es un humano, salvo que el panel tenga la opción de programación de preseñal y que tenga por lo menos un retardo de 1 minuto para generar la notificación. En la secuencia positiva de alarma, no. En la secuencia positiva de alarma tienes 15 segundos para reconocer, reconociste la alarma y tienes 180 segundos para resetear. Si no reseteas en 180 segundos o si se activa un segundo o tercer dispositivo, simplemente se confirma la alarma y se hace la notificación a los ocupantes. En nuestro dibujito que está acá, está la secuencia. En el pass, en la secuencia positiva de alarma, hay una activación inicial, llega el panel. Fíjense ustedes que el paso 2, ¿ok? El paso 2 es que hay 15 segundos para hacer el reconocimiento de la alarma. Luego, el paso 3, hay 180 segundos para hacer la investigación y resetear. Y el paso 4, hay una activación de la alarma si el tiempo de retardo expira, si un segundo detector se activa o cualquier otro dispositivo se activa. Y después, finalmente, es que se envía la señal de que este panel se activó a la estación de supervisión. ¿Ok? Entonces, los sistemas de secuencia de alarma positiva también hacen sonar una alarma en un lugar constantemente entendido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero se envían señales a la estación de supervisión cuando ya se produce la notificación a los ocupantes. Es decir, ya está confirmada la señal y entonces se envía la notificación a la estación remota. Con la preseñal es inmediato en cuanto se produce la condición de alarma. Fíjense ustedes que son diferentes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? La NFPA 1 permite la secuencia de alarma positiva en todas las ocupaciones que existen nuevas, pero solo permite la preseñal o la presignal en algunas ocupaciones existentes y ambas, tanto el PAS como la preseñal, requieren la aprobación de la HJ, es decir, de la autoridad con jurisdicción o la autoridad competente. El International Building Code no aborda específicamente la secuencia de alarma positiva y requiere la aprobación de la HJ y del Departamento de Bomberos para el uso de la preseñal. Ahora bien, normalmente tanto la preseñal como el PAS son utilizados irracionalmente. ¿Ok? Son mal usados porque a veces son recomendados para compensar diseños pobres que no consideraron condiciones ambientales, comportamiento humano o malas políticas de mantenimiento. Entonces, en estos casos, utilizar la secuencia positiva de alarma o la preseñal donde sea permitida para compensar eso es una mala praxis. ¿Ok? Entonces, usted se debe sentar con el personal de seguridad para determinar si es conveniente o no utilizar el PAS. Porque definitivamente la preseñal no la va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque la NFPA 101 no lo permite en instalaciones nuevas. ¿De acuerdo? Ambas, cuando son aprobadas, tanto el PAS como la preseñal, deben usarse cuando la notificación inmediata a los ocupantes no sea prudente, más no para compensar problemas de diseño o omisión del comportamiento humano, o peor, omisión en la lectura de los códigos. ¿De acuerdo? Pero ambas requieren una notificación siempre a un lugar constantemente atendido. Entonces, si no existe lugar constantemente atendido dentro de la ocupación, dentro de la instalación protegida, no tiene sentido ni la una ni la otra. Y en todos los casos sería la secuencia positiva de alarma, porque la preseñal no la va a poder utilizar. Ya para finalizar, entonces, ¿cuál es la realidad de las cosas? Pues
La realidad de las cosas es que la prealarma no significa lo mismo que la secuencia positiva de alarma. Son dos cosas diferentes. Comenzando que el término correcto es preseñal. ¿Ok? Segundo, en la preseñal la notificación a la supervisión es inmediata, mientras que en el PAS es después de ocurrir la notificación a los ocupantes. Entonces ya esto les genera una diferencia abismal entre ambas. La preseñal no está permitida en los códigos para ocupaciones nuevas. ¿De acuerdo? Entonces no puede diseñar un sistema por la NFPA 72 y mucho menos por la NFPA 101 que maneje preseñal, porque eso no está permitido en ocupaciones nuevas. En cambio, la secuencia positiva de alarma sí. La preseñal requiere intervención humana para la generación de la alarma a los ocupantes. El PAS no necesariamente. El PAS entra en secuencia y si el que está ahí se fue al baño y dejó solo el panel, en 15 segundos arranca la alarma. Si tuvo chance de hacer el reconocimiento y sale el runner a ver qué pasa y en 180 segundos no dan una respuesta, entonces entra el panel en alarma. Por ello, bajo la pregunta, ¿la prealarma significa lo mismo que la secuencia positiva de alarma? Es otro mito más, otra creencia más del mercado de protección contra incendios. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que esto haya aportado a su conocimiento. Hasta luego.